Muy buenas noches con todos. Siempre haciendo los ajustes del caso para poder tener un audio adecuado, así como la imagen también de los materiales que compartimos con ustedes, ¿no? Sin perjuicio de ello, saben que el material se encuentra registrado en la plataforma y puede ser revisado con ustedes en el momento que así lo consideren oportuno. El día de hoy, ya avanzando con este diplomado, con este módulo que corresponde a la ejecución contractual, nos toca desarrollar la sesión número 4. Ven cómo vamos avanzando así de a poquitos. Ya hemos suscrito el contrato, ¿verdad? Ya hemos presentado los documentos para la suscripción del contrato y ya sabemos en el caso de obras qué otros documentos se deben presentar para la suscripción del contrato y para poder iniciar el cómputo de los plazos, ¿cierto? Hemos conversado también ya qué es lo que pasa una vez que se ha suscrito el contrato y que las partes no cumplen con las obligaciones a las que se habrían comprometido. En específico, hablamos de los incumplimientos injustificados que se referían a los retrasos o a cualquier otro incumplimiento que se haya señalado en el procedimiento de selección. Y hablamos del tema de las penalidades, ¿no es cierto? Los dos tipos de penalidades. La penalidad por mora y otro tipo de penalidades. Habiendo quedado claro que estas penalidades solamente pueden ser aplicadas hasta el tope del 10% del monto del contrato original o de aquel ítem que se esté incumpliendo, ¿cierto? Si es que la prestación fuera en ese caso divisible por ítem. Bien, el día de hoy nos corresponde entonces hacer la sesión número 4, y en esta sesión número 4 vamos a conversar lo relacionado a los adicionales, allá a las reducciones y a la vez a las ampliaciones de plazo. ¿Y por qué tocamos estos tres temas? Porque estos tres temas corresponden a una modificación del contrato. Nosotros hemos dicho de que el contrato debe recoger todo lo que se ha señalado en la etapa de la convocatoria, es decir, a través de los términos de referencia, las bases integradas, etcétera, ¿cierto? Todo eso, lo que se ha producido en el proceso de selección, forman parte del contrato. Ya hemos mencionado, ¿no?, de que el contrato no solamente está conformado por el documento que lo contiene, sino que además está conformado por las bases integradas, por los términos de referencia y por cualquier otro documento que genere responsabilidades u obligaciones para las partes. ¿Por qué? Porque en ellas se van a establecer obligaciones para ambas partes a lo largo de la ejecución contractual. Entonces, la idea principal o la regla general es que el contrato se suscriba, inicie su ejecución contractual y dentro del plazo de ejecución contractual se culmine con las prestaciones a las que se habían comprometido las partes. Sin embargo, la norma de contrataciones prevé la posibilidad de que ese contrato, el que hemos suscrito la entidad y el contratista, pueda ser pasible de algunas modificaciones. Unas modificaciones que se dan de manera, por llamarla así, unilateral por parte de la entidad, porque son prerrogativas de las entidades, y otra modificación que se da debido a un pedido por parte del contratista, porque le es necesario en este caso una ampliación de plazo. Vamos a ver también que habrán otro tipo de modificaciones que van a ser distintas a las reducciones, a las ampliaciones y a los adicionales, que pueden ser también realizadas, pero cuando ambas partes se encuentren conforme en hacerlo y siguiendo un procedimiento establecido en la norma. Entonces, como regla general tenemos que el contrato contiene únicamente lo que las partes han señalado en la etapa del procedimiento de selección. Sin embargo, estamos diciendo que ese contrato original, en el camino, en la ejecución contractual, puede ser modificado. Y vamos a ver cuándo es que puede ser modificado. Las modificaciones que les mencionaba
en este caso, que son las que vamos a ver, está referida a los adicionales y a las reducciones. Estas dos figuras de modificación al contrato que vamos a conversar el día de hoy están referidas a la facultad o a la prerrogativa que tiene la entidad para poder modificar el contrato de manera unilateral y aprobar adicionales o aprobar reducciones sin que el contratista pueda negarse a su ejecución o pueda oponerse a su reducción, si es que hablamos de reducciones. ¿Por qué? Porque es una prerrogativa de la entidad. Y la norma establece literalmente que mediante resolución del titular de la entidad, ésta puede disponer de la ejecución de prestaciones adicionales hasta por el límite, vamos a ver cuáles son los límites, del 25% del monto del contrato original. Por lo tanto, entonces, volvemos a decir de que tanto los adicionales como las reducciones son liberalidades de la entidad. ¿Ya? Cuando digo que es liberalidad de la entidad, quiere decir que el contratista no podrá negarse a su ejecución, porque el hecho de negarse a su ejecución constituirá un incumplimiento a sus obligaciones. Pero por ahí podrían decir, pero doctora, si yo no estoy de acuerdo con el adicional, simplemente no voy a firmar la adenda para ese adicional. Les comento entonces que respecto de eso, la norma establece que el adicional se aprueba mediante resolución, en este caso del titular de la entidad, no siendo necesaria una adenda para que pueda surtir efectos. Vamos a pasar a la siguiente lámina para poder conversar respecto a las formalidades de la procedencia del adicional. Cualquier cosita, ya saben, pueden. Se me perdió su chat, chicos. A ver. Ah, aquí está. Lo ubiqué, lo ubiqué. Bien, entonces, en cuanto a los adicionales, ¿qué es lo que debemos señalar? La norma precisa que el adicional tiene un límite cuantitativo. ¿A qué se refiere cuando digo límite cuantitativo? Que no puede ser a discrecionalidad de la entidad, sino es que la norma ha propuesto un rango de las cuales no podrán superar. ¿Podrá ser menos del 25%? ¿Qué dicen ustedes? ¿Los adicionales podrán ser por menos del 25%? Sí, porque el límite cuantitativo es hacia arriba, ¿no es cierto? Solamente hasta por el 25% del contrato original. ¿Y podría ser un solo contrato adicional? ¿O tantos contratos adicionales sean posibles con tal de que no me pase el 25%? ¿O es que debe ser una sola vez que yo puedo suscribir un contrato adicional? ¿Qué creen ustedes? Exactamente, Arturo, segundo, muy bien, Roxana. Podemos suscribir varios contratos adicionales, ¿cierto? No suscribir, sino la entidad puede aprobar varias resoluciones que aprueben adicionales. Su compañero Neisser menciona, no puede ser varios. Ah, ok, pueden ser varios, ¿no? Neisser estás diciendo, mientras no supere el 25%, correcto, así es. Mientras que sumados no superen el 25%, pero acuérdense, es del contrato original. O sea, no puedo hacer que el contrato sea por 100,000, le haga un adicional de 10,000, ¿correcto? Y luego le quiera hacer un adicional, pero a los 110,000, ¿verdad? Siempre va a tener que ser del contrato original, del monto del contrato original. Su compañero Julio pregunta, ¿serían adendas? En realidad, la norma no ha precisado expresamente que tenga que suscribirse a una adenda, porque vuelvo a indicar
que es suficiente con la aprobación de la entidad para dar por modificado el contrato dentro de sus prerrogativas. Ahora, sin perjuicio de ello y por cuestiones prácticas, normalmente sí se regularizan o se formalizan a través de una adenda, pero lo que marca el hito de la aprobación del adicional es justamente la resolución que emite el titular de la entidad aprobando el 25%. Es más, veamos cómo es que debería funcionar este tema del adicional. A ver, su compañero Iván nos pregunta, ¿una ampliación de plazo siempre genera un adicional? No necesariamente, Iván, y te voy a explicar por qué. Más bien yo creo que tu pregunta debería ser al revés, ¿no es cierto? Yo creo que tu pregunta, Iván, va en el sentido contrario. Tú preguntas, ¿una ampliación de plazo siempre genera un adicional? No. Y me podrías decir, ¿y un adicional siempre va a generar una ampliación de plazo? Allí sí vamos a decir, depende, ¿no es cierto? Porque la ampliación de plazo, que es una modificación que también la vamos a ver, que no la confundamos ahorita con el tema del adicional, es para que la entidad pueda ampliar el plazo inicialmente computado para la ejecución contractual. Por ejemplo, si la entidad había contratado, en el caso de bienes, por ejemplo, la entrega de las camionetas en 20 días, ¿correcto? Yo le puedo pedir una ampliación y decirle, ¿sabes qué? Dame 10 días más, que sean 30. Eso es una ampliación. Me va a dar más plazo de ejecución contractual. En el caso de servicios, yo tenía que pintarte la fachada en 15 días, dame 5 días más porque no voy a terminar. Esa es una ampliación de plazo. Ampliación de plazo contractual. En el caso de obras, me comprometí a hacer una obra en 120 días, no lo voy a terminar en 120, necesito 50 días más. Dame una ampliación de plazo. Eso, en resumen, es una ampliación de plazo. Mientras que el adicional no tiene que ver con el plazo. El adicional tiene que ver con las prestaciones objeto de la convocatoria. Quiero más, necesito más de lo que ya habíamos contratado. O deseo menos, ¿correcto? Por eso es que hay un límite. Yo había considerado que iba a comprar 1000 uniformes para mi personal administrativo, pero resulta que ya no somos 1000, que somos 850 trabajadores. Por lo tanto, yo te puedo hacer una reducción, no deductivo, una reducción, ¿ya? Porque deductivos se utiliza para el tema de obras. En el caso en general de los bienes y servicios, hablamos de adicionales o reducción, ¿ya? Bien, entonces yo podría decirte, vamos a reducir las prestaciones. O por el contrario, yo podría indicar que vamos a contratar más porque es necesario para alcanzar la finalidad del contrato, ¿ya? Entonces, este adicional del que yo les estoy hablando es una prerrogativa expresa de la entidad. Si la entidad necesita ese 25% adicional para cumplir o alcanzar la finalidad del contrato, te lo puede pedir y tú no puedes decir, oye, no, pero es que, ¿sabes qué? Ya no te lo ven al mismo precio porque ya es otro precio. Tú como contratista estás obligado a cumplir. Y lo mismo funciona para el tema de la reducción. También yo puedo decir, en el ejemplo que les estoy indicando, ¿no? De los uniformes, por ejemplo, ya no somos 1000, somos 850, entonces voy a hacer una reducción. ¿Hasta qué monto puede ser la reducción? Hasta el 25%. Por ejemplo, a ver, otro ejemplo. Tenemos el servicio de vigilancia y yo te había contratado para que hagas vigilancia en mis 3 sedes administrativas, ubicadas en la provincia de La Libertad, el departamento de La Libertad, provincia de Trujillo. Tengo 3 oficinas administrativas en distintas sedes, en la urbanización Las Quintanas, en la urbanización de Trujillo Centro y en Víctor Largo. Pero resulta que una de esas oficinas ha sido cerrada. Producto del COVID, ya no pueden atender y esa oficina ya no va a atender.
Por lo tanto, ya no necesito que ese personal esté allí y le vamos a hacer una reducción a tu contrato. Vamos a reducir ese contrato y solamente lo podré reducir hasta por el 25% del contrato original. ¿Es válido? Es perfectamente válido. Y yo como contratista no podré hacer reclamación alguna, ¿no? Por este tema de la reducción. Entonces son dos figuras, reducción y adicional. En cuanto al tema del adicional, estamos diciendo entonces que tiene que ser aprobada por resolución del titular de la entidad y que este resulta ser un acto delegable, ¿no? Tenemos un dato adicional en el caso de los adicionales solicitados en el proceso, en el contrato. En caso la entidad ordene que la prestación adicional, el contratista está obligado, además de cumplir con la obligación adicional, está obligado a incrementar las garantías que haya ofrecido, ¿sí? Respecto de este monto. ¿Me dejo entender? ¿Se acuerdan ustedes que se presentaba una garantía para la suscripción del contrato? Sí, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan ustedes? Bien. Entonces, imagina, esa garantía es por el 10% del contrato, ¿verdad? Entonces, vamos a imaginar la de fiel cumplimiento, 10%. Vamos a imaginar que la entidad ordena, en este caso, una prestación adicional por el 25%. Lo que tiene que hacer el contratista es presentar una garantía adicional por ese 25%, de forma tal que, evidentemente, el 10% de ese 25%, de forma tal que la garantía siempre siga siendo el 10% del monto total del contrato, ¿ya? Entonces, es una obligación del contratista de poder presentar ese contrato. Correcto, Germán, 10% adicional del adicional, perdón, ¿cierto? El 10% del adicional. Así es, Germán, como tú mismo lo mencionas. Para que la entidad proceda a aprobar un adicional, es necesario que exista una asignación presupuestal. Pero antes de la asignación presupuestal, o sea, antes de saber si es que hay dinero, lo que debemos saber o lo que debemos entender es que este adicional proviene de un requerimiento del área usuaria, ¿ya? Su compañero Víctor menciona lo siguiente. En el caso de reducción podría conllevar a un perjuicio económico. Sí, Víctor, podría, en efecto. Sin embargo, recordemos que el contrato que nosotros estamos estudiando es un contrato. A ver, primero vamos con la pregunta de Víctor, ¿ya? Su compañero Víctor menciona de que si la reducción podría conllevar el perjuicio económico. Entonces le puedo mencionar lo siguiente. El contrato que analizamos en el contrato de la ley de contrataciones es un contrato de tipo administrativo mezclado con tipo contrato del derecho civil, ¿cierto? ¿Por qué? No es un contrato cualquiera, porque un contrato cualquiera de naturaleza civil es aquel que establece obligaciones, pero para dos privados o dos personas jurídicas, ¿cierto? Mientras que este contrato del derecho administrativo, contrato administrativo, se da porque está la presencia de la administración pública. Una de las partes es la administración pública. Y como administración pública, esta tiene algunas prerrogativas mayores a las prerrogativas que tiene el contratista. Igual podrías decirme, Víctor, ¿no? Pero no significa, por ejemplo, en el caso de las penalidades, ¿quién puede aplicar penalidades? Solamente la entidad. ¿Sí, pues? En el caso de las garantías, ¿quién debe dar garantías? Solamente el contratista. ¿Quién puede ejecutar las garantías? Solamente la entidad. Vamos a encontrar figuras así en las que la prerrogativa de la entidad se superpone a cualquier prerrogativa de tener el contratista. Y no podemos hablar de un perjuicio
porque es una regla preconocida por las partes. Desde que yo soy postor, desde que yo soy contratista, ya conozco de manera anticipada que la entidad tiene justamente esas facultades de poder ordenar reducciones o poder ordenar adicionales hasta por el 25%. Ese es el margen. Ahora, si me hacen una reducción superior a ese monto, allí sí podré, en este caso, ejercer mi derecho de defensa y poder reclamar que se está generando un perjuicio económico porque las reducciones son superiores a los montos establecidos en la norma. ¿Está bien, Víctor? Bien. Ahora, su compañera Joyce pregunta, pero ¿cuál sería el motivo válido para una prestación adicional? No se hizo bien el expediente técnico. Joyce, podríamos decir que eso es una de las causas. Cuando hablamos de expediente técnico, acuérdense que hablamos de obra. Entonces, si hablamos de un adicional de obra, en efecto, podría provenir del hecho de que el expediente técnico estuvo mal elaborado. Pero no necesariamente siempre sería por eso. También podría darse porque, a ver, se me ocurre un adicional en el caso de obra, ya que tocas expediente técnico. ¿Qué pasa si es que de repente hubo alguna lluvia y esa lluvia, que fue un caso fortuito, una fuerza mayor, hizo pues que de repente tenga que hacer algo más de lo que estaba en el expediente para poder continuar con la correcta ejecución del contrato? Y lo que viene acá es importante. No se trata de que sea cualquier adicional, ¿eh? No se trata de que hoy día a la entidad se le ocurrió hacer una prestación adicional y la puede hacer. El área usuaria, de manera excepcional, tiene que indicar que la ejecución de esta prestación adicional es indispensable para alcanzar la finalidad del contrato. ¿Cuál era la finalidad del contrato? Construir el colegio. Bien, si es que no ejecuto esta prestación adicional que no está en el expediente, pero que es necesaria, yo no voy a cumplir con la finalidad del contrato. Entonces, necesito realizar esa prestación adicional. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Entonces, es el área usuaria, por eso menciono, que es el área usuaria el encargado de definir si es que existe la necesidad de poder solicitar una prestación adicional. Vamos a leer la pregunta de Germán. El considerar un 25% de adicional o reducción es que está considerando eventos no previstos en ejecución. Claro, podría estar considerando de que puede suceder cualquier imprevisto y que se va a solucionar a través de estas prerrogativas. Porque si no, imagínense, si es que para el Estado lo que implicaría que yo no pudiera al menos reducir hasta el 25% de mi prestación. ¿Cierto? Por eso es que la norma en este caso sí es pro entidad y permite que la entidad pueda tener estas prerrogativas justamente porque se tratan de recursos públicos. Su compañero segundo menciona, basándonos en la ejecución, en la asignación presupuestal, es necesario primero que se realice la misma y luego la resolución de titular y posteriormente la ejecución, pero es posible que la ejecución de este adicional luego realice los trámites administrativos. ¿Es posible la ejecución de ese adicional y luego regularizar los trámites administrativos del adicional? No, yo no creería, o sea, no podría en realidad hacerse por regularización, ¿ya? Porque en todo caso, lo que pasaría allí, segundo, sería un tema de responsabilidad, ¿no? Evidentemente la norma no menciona que este trámite pueda regularizarse. Lo que sí establece la norma es que esta modificación se realiza a través de la aprobación de la respectiva resolución, ¿ya? Entonces, primero debería, en efecto, aprobarse para que tú puedas, en este caso, también cobrar lo que has ejecutado. Y ese es el gran problema de los contratistas y las entidades. Tuve un cliente en el estudio que estaba haciendo un servicio de mantenimiento, ¿ya? De un hospital. Tenía su expediente técnico, tenía todo lo que debería hacer, cuántas paredes, etc. Sin embargo, un día en una reunión con los altos mandos, le dijeron, ¿sabes qué? Mira, además de esto,
haznos aquí un cuarto para rayos X, porque eso es indispensable, es necesario, y sí, lo vamos a aprobar. Y el contratista, de muy buena fe, hizo este cuarto con todos los requerimientos que les habían pedido, y le dijeron, luego lo vamos a regularizar. Ustedes saben cómo es el sector salud, tan inestable. Después de ejecutar la prestación, cuando aparentemente iban a regularizar, entre comillas, este aspecto de la prestación adicional, los altos funcionarios fueron cambiados y fueron trasladados a otras entidades y nombrado personal de confianza nuevamente de la gestión. Esta nueva gestión fue una gestión bastante legalista y dijo que como ese cuarto no se encontraba dentro del expediente de contratación, ellos no iban a aprobar ningún adicional. Por lo tanto, el contratista se queda en el aire porque no tenía un sustento para haber ejecutado esa prestación. Pasó el tiempo, se siguió ejecutando las otras prestaciones, cada vez que quería valorizar ese cuarto, nunca le pagaron. Evidentemente, al final tuvimos que buscar otras alternativas para que se pueda pagar esta prestación realizada, porque en efecto se había realizado. Pero en definitiva, no podíamos utilizar la figura de la prestación adicional porque esta no había sido aprobada por la entidad. ¿Okay? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso que tú mencionas, Víctor. Primero ejecuto y luego regularizo, porque son los riesgos a los que te vas a someter si es que realizas estas prestaciones sin que se encuentren debidamente aprobadas. ¿Ya? Vamos a revisar, creo que por aquí tenía otra pregunta. A ver, voy a volver un segundito. Lo que pasa es que a veces los jefes se me... Sí, segundo, en efecto. Todo lo quieren regularizar después. Su compañera Cristina, una consulta. Si ya se firmó el contrato, que era para abastecer todo el año en 4 entregas los insumos de laboratorio, pero por la contingencia no se va a poder cumplir con la entrega debido a que no se requiere en este año la totalidad, ¿qué pasaría ahí? ¿Se puede reducir la emisión? Claro que sí, Cristina, con total seguridad podrías reducir hasta el 25%. Sí, sí. Mira, hasta el 25% de manera unilateral, o sea, sin que el contratista esté de acuerdo o no. Adicionalmente, vamos a tocar el tema, que son otras modificaciones, tú también podrías, pero eso sí necesitas el consentimiento del contratista. Podrías pactar inclusive reducciones por montos menores, pero siempre y cuando el contratista esté de acuerdo, y en ese caso allí sí se va a necesitar la suscripción de una adenda para que el contratista manifieste su voluntad, ¿ya? Pero esta prestación de la que yo les estoy hablando, la prestación adicional o reducción por el 25%, no requiere autorización expresa del contratista. Simplemente requiere que la entidad decida y autorice y apruebe estas prestaciones adicionales o la reducción de prestaciones. ¿Está bien? Vamos, aquí hay otra pregunta. Para hacer una adenda, ¿se debe realizar una resolución de aprobación o solamente con la orden de compra notificada al proveedor? La adenda, Cristina, es un documento que contiene la modificación de alguna de las cláusulas del contrato o de alguna de las obligaciones a las que nos hemos comprometido. Esa es una adenda. Entonces, si tú vas a hacer reducciones únicamente por el 25%, únicamente puedes hacer tu resolución en la que se autorice la reducción o la prestación adicional. ¿Ya? No, aquí no entra el tema de la orden de compra. Solamente bastaría con la resolución para una prestación adicional. ¿Correcto? Listo. Entonces volvemos para explicar ya cómo va quedando este tema del adicional. ¿Quién debe requerir el adicional? ¿Quién lo debe pedir? ¿De quién nace? ¿Del titular? ¿Del OEC? ¿De los miembros del comité? ¿De quién nace esa sustentación del adicional? Del área usuaria. Perfecto. Es el área usuaria quien va a sustentar por qué es necesario contratar o ampliar estas prestaciones adicionales. ¿Ya? Entonces, una vez que el área usuaria sustente la necesidad de manera excepcional y para poder
lograr la finalidad del contrato, ¿sí? Una vez que haya sustentado y que en evidencia haya sido remitido al titular de la entidad, el titular de la entidad tendrá que verificar si es que existe asignación de presupuestos, porque una cosa es que quiera y otra cosa es que pueda, ¿cierto? No necesariamente si la entidad quiere y necesita, el área usuaria quiere y necesita esas prestaciones adicionales, la entidad está en la capacidad de hacerlo. Por eso es que es muy importante que exista este tema de aquí, que es la asignación presupuestal. Entonces, una vez que se ha determinado la necesidad de prestaciones adicionales, se tendrá que verificar que si la entidad cuenta con la asignación de presupuesto suficiente para poder realizar esa prestación. Entonces, se emite la certificación presupuestal y con ello ya el titular puede autorizar las prestaciones adicionales, ¿ya? Hasta por el 25%. Por eso es que es importante, entonces, volviendo a la pregunta de su compañero Víctor, me parece, ¿no? Que de repente se podría regularizar después. Imagínense que ustedes ejecutan y luego la entidad dice, oye, ¿sabes qué? La verdad es que no tenemos dinero. No tenemos más presupuesto, entonces no te voy a poder pagar porque no está presupuestado, ¿no es cierto? Así que mejor no te apruebo el adicional porque como no tengo presupuesto, no voy a poder justamente ejecutar. ¿Ven? En cambio, si es que somos ordenados y esperamos que la entidad nos notifique una resolución aprobando una prestación adicional, además de tener la seguridad de que me van a pagar porque hay un presupuesto, me va a permitir a mí como contratista hacer uso de una figura que también es una modificación contractual. ¿Y a qué me refiero? A una ampliación de plazo, ¿verdad? ¿Qué pasa, por ejemplo, si estamos en el, a ver, se me ocurre, en el contrato de, seguimos con los ejemplos, entrega de uniformes, y ya no quiero 1000, sino voy a querer más un informe. ¿Lo voy a poder entregar en el mismo plazo? No, porque voy a necesitar más plazo para poder cumplir con ese adicional. Entonces, como tu entidad me has indicado que debo entregarte más de las prestaciones, también me deberás dar una ampliación de plazo, que vamos a ver más adelante cuál es el procedimiento. Igual en el caso de ejecución de obras. Vamos a imaginar que la entidad, en este caso, y en el caso de obras es una situación distinta, ¿ya? Porque en el caso de obras los adicionales no se dan, digamos, así como que de manera, podríamos decirlo, tan simple como en el caso de bienes y servicios. En el caso de obras se necesita pues que se apruebe todo un expediente con las partidas y que en este caso también se certifique para poder ordenar esa prestación adicional. Entonces, una vez ordenada la prestación adicional, el contratista también podrá solicitar una ampliación de plazo, porque le dirá a la entidad que para poder cumplir con esta prestación adicional va a necesitar un mayor tiempo de ejecución. Entonces, por eso es que mencionábamos a la pregunta de su compañero que el adicional a veces puede originar una ampliación de plazo, ¿ya? A veces, ¿ah? No siempre. En el caso de obras, ¿cuándo va a originar una ampliación de plazo? Cuando, por ejemplo, ese adicional afecte la ruta crítica de la obra, ¿no? Bien, vamos a contestar la pregunta de su compañero Iván. Dice, ¿se requiere informe técnico legal y resolución del titular o solo resolución? En realidad, solamente se requiere la resolución, ¿ya? Evidentemente, esa resolución va a ser emitida producto de la solicitud del área usuaria, ¿ya? Bien, avanzamos. Fíjense ustedes, entonces, en el artículo 157 del reglamento de la ley de contrataciones, se establece claramente lo siguiente. Mediante resolución previa, allí cerramos la pregunta de su compañero, no puede ser en vías de regularización porque la norma establece que sea de manera previa, ¿cierto? La entidad puede disponer de la ejecución de prestaciones adicionales hasta por el 25% del monto original. Y aquí viene lo importante. Siempre que estas prestaciones
sean necesarias para alcanzar la finalidad del contrato, para lo cual corresponde contar con la asignación presupuestal necesaria. El costo de los adicionales se va a determinar en base a las especificaciones técnicas del bien o de los términos de referencia en el caso de servicios, o en este caso dice, y los precios pactados en el contrato. En defecto de estos, se puede determinar por acuerdo entre las partes. Bien, igualmente señala este artículo que se puede disponer la reducción de prestaciones hasta por el límite del 25% del monto del contrato original. Y lo que ya les había mencionado, que en el caso de los adicionales corresponderá el aumento proporcional de las garantías que se hubiesen otorgado, ¿ya? Debiendo entregarle a la entidad la actualización del valor de la garantía en el plazo máximo de 8 días hábiles de ordenada la prestación adicional. Pero también, en el caso de reducciones, yo como contratista puedo también reducir la garantía. Así como tengo que ampliar la garantía si me dan adicionales, también puedo reducir la misma si es que me hacen reducción. Su compañero Germán pregunta, pero si no hay presupuesto para el adicional o si la entidad indica que no hay presupuesto, entonces no se puede hacer esa prestación adicional. Simplemente no se va a aprobar y probablemente la entidad al final diga no cumplió con la finalidad de su contrato. Pero ya no será responsabilidad del contratista porque el contratista se ha basado en un contrato, en las obligaciones adquiridas en él y con eso habrá concluido con su responsabilidad. ¿Ya? Pero en el caso de obras, si afecta la ruta crítica, no, pues, pero es que si no hay presupuesto, no se va a aprobar. Si afecta la ruta crítica, no lo va a ejecutar, mejor dicho, porque no hay presupuesto. Su compañero me dice, pregunta, ¿en el caso de la reducción se respeta el mismo plazo? ¿Te refieres para reducir las garantías? Eso va a depender de ti como contratista para cuando la solicites. En ese caso no hay problema porque no hay una obligación tuya de presentarlo. Es una prerrogativa más bien tuya. Entonces no hay un plazo limitativo para que puedas solicitar esa reducción. Y lo que tienes que hacer para solicitar la reducción en realidad es presentar una nueva garantía por el monto restante y pedirle a la entidad que sea cambiada por la anterior, porque la entidad no la va a poder reducir. El único que va a poder reducir el monto de la garantía va a ser el banco que la haya emitido. Segundo, pregunta, ¿y quién determina o corrobora que dicho adicional es necesario para cumplir la prestación o solo interesa lo que diga el área usuaria? Para el caso de los bienes y servicios, solamente lo que el área usuaria diga es lo que se va a considerar necesario. Porque recuerden que es el área usuaria el responsable de definir con exactitud las cantidades que requiere para poder satisfacer sus necesidades. Es el único responsable. En el caso de la ejecución de obras, tenemos por allí otros márgenes también, porque son hasta el 15% que puede realizarse la prestación aprobada por la entidad, y luego me parece que se necesita una aprobación de la Contraloría General de la República, ¿ya? Que allí sí, por el caso de obras, hay un poquito más de control. Pero en el caso de bienes y servicios, basta con lo que el área usuaria haya indicado. Su compañero pregunta, en el caso de obra, si se aprueba un adicional de supervisión, la supervisión. Su compañero Dilter pregunta lo siguiente, en el caso de obras, si se aprobara un adicional, ¿la supervisión de esa obra también le aumenta en el presupuesto? Claro que sí. ¿Y por qué? Porque el contrato de supervisión de obra es un contrato que se encuentra supeditado al contrato principal, que es la ejecución. Por lo tanto, si es que hay un adicional, se tendrá que producir en este caso una ampliación de plazo en el caso de la obra. Y por lo tanto, el supervisor también tendrá que ampliar su plazo y por ende su presupuesto para poder cumplir con la finalidad del contrato. Se viene por añadidura, ¿no? La suerte de lo alterno sigue la suerte de la principal, ¿no? Bien. Su compañera Karina pregunta, buenas noches. Entonces, ¿los adicionales y reducciones se generan durante la ejecución de obra?
¿Existen contratos donde no se den adicionales o reducciones o siempre se dan? Karina, respecto de tu pregunta, los adicionales y reducciones se pueden generar. Cuando digo se pueden, entonces estamos diciendo que no son obligatorios, sino que se pueden dar durante la ejecución. Y no solamente de la obra, estamos hablando de la ejecución del contrato, de cualquier tipo de contrato, de bienes, servicios, consultorías o inclusive obras. No necesariamente se reduce o se resume al tema de la obra. ¿Correcto? Y no se establece, en este caso, ¿existen contratos donde no se den adicionales? Claro que sí. Casi, o sea, no es una obligación o no es una regla general, Karina, que se tengan que dar adicionales o que se tengan que hacer reducciones, ¿ya? Solamente es para los casos en los que la entidad considere necesario para poder alcanzar la finalidad de su contrato, ¿ya? Entonces, en el caso de las reducciones, pasa lo mismo. El área usuaria será el que sustente la necesidad de reducir la prestación. Ya estamos mencionando cuándo diría el área usuaria que va a reducir una prestación, cuando ya no necesita, ¿verdad? Les mencionaba el caso que su compañera puso hace un momento. Ellos habían pedido un suministro de algún producto y que se iban a hacer 4 entregas al año, pero que producto de esta coyuntura del COVID, ya no van a necesitar las 4 entregas, solamente van a necesitar las 2 entregas restantes. Por lo tanto, allí podrían hacer un tema de reducción. El área usuaria tendrá que hacer un informe detallando por qué es necesario hacer las reducciones y podrá reducir el contrato. ¿Ya? Bien. Igual se da de manera excepcional. Algo importante que debemos mencionar en el caso de los adicionales y las reducciones es que las adicionales o las reducciones solamente pueden darse durante la ejecución contractual. ¿A qué me refiero? Mientras el contrato esté vigente. Si el contrato ya culminé, ¿y por qué les menciono esto? Porque hay otra figura, ¿ya?, que no la vamos a tocar hoy día, la vamos a tocar, me parece que es el día lunes, que es un contrato complementario, que es diferente a las prestaciones adicionales, ¿ya? El requisito entonces del contrato adicional es que se dé dentro de la ejecución del contrato, dentro del periodo, o sea, el contrato todavía está vigente. Aún no acaba, el contrato está vigente y yo necesito más de esa contratación. ¿Ya? En esta lámina podemos ver algunos requisitos para los adicionales. Entonces tenemos que es un aumento de prestaciones, tiene una naturaleza excepcional y que sirve para poder alcanzar la finalidad del contrato. Es el área usuaria quien debe sustentar, ¿verdad?, la necesidad de esa prestación adicional. ¿Cómo se aprueba? Con una resolución por parte del titular de la entidad. ¿Cuál sería el límite? El 25% del contrato. Y es necesario contar con la certificación presupuestal y además se deberá aumentar las garantías de manera proporcional. Esos son los requisitos básicos que debemos entender de la prestación adicional. Vamos a leer una pregunta de su compañero Iván. Iván menciona: llegó una ampliación o reducción. Chicos, les voy a pedir que no confundamos términos, ¿ya? Ampliación, hablamos de ampliación de plazo, ¿ya? Si están hablando de lo que estoy conversándoles, es adicional. ¿Ya? Entonces, Iván, vamos a reformular tu pregunta. Me imagino que lo que quieres preguntar es que si en un adicional o en una reducción de obras solo interviene el área usuaria y el supervisor. No, pues Iván, Iván, por eso es que estamos tratando primero el caso de los bienes y servicios. Por eso hemos dicho, ¿no?, que en el caso de bienes y servicios únicamente es el área usuaria. En el caso de obras tiene todo un procedimiento distinto, porque el adicional, para empezar, normalmente se elabora, ¿no es cierto?, entre el ejecutor de la obra
es aprobado por el supervisor y luego la entidad ya emite una resolución aprobando inclusive los costos de ese adicional. O sea, es una figura totalmente distinta a lo que pasa en el caso de bienes y servicios, ¿no es cierto? Es totalmente distinto. Por eso, en el caso de obras sí interviene el supervisor, inclusive en este caso, a veces es el mismo residente quien anota la necesidad de prestaciones adicionales. A diferencia de la entidad, a diferencia del caso de bienes y servicios, que es la entidad la que de manera unilateral dice necesito estos adicionales, en el caso de obras, el adicional se genera porque yo como contratista estoy ejecutando, por ejemplo, estoy ejecutando una carretera y veo que en mi expediente no se ha consignado, por ejemplo, la partida agua, cuando yo necesito agua para poder, en este caso, cumplir con la prestación. Entonces podré pedir una prestación adicional, ¿cierto? Allí sí se hará la modificación para hacer un adicional de obra por esa partida. O también podría ser una prestación adicional de mayores metrados. O sea, la partida sí está en el expediente, pero tú me has dicho que hay 1000 metros y hay 1200. Esa también es una adicional, pero es una adicional por metrado. Es una cuestión distinta en el caso de obra, ¿ya? Por supuesto, Germán, primero lo primero, ¿no es cierto? En el caso de obras, primero el residente tiene que anotar en el cuaderno de obras la necesidad de la prestación adicional, ¿cierto? Luego ya tendrá que presentar el expediente, tendrá que presentarlo para que el supervisor lo revise y en este caso se pueda ordenar esas prestaciones adicionales. ¿Ya? De aquí en un momentito igual vamos a tocar un poquito respecto al caso de obra, ¿ya? Bien, entonces avanzamos. A ver, vamos a ver. Su compañero Carlos pregunta, en el caso de obras, veo que les importa más el caso de obras, dice, en el caso de obras, casi siempre se solicitan los benditos adicionales. ¿Cuál o cuáles considera usted la causa de que siempre se soliciten estos adicionales? En el caso, Carlos, en el caso de las obras, yo consideraría que hay dos factores importantes. Uno, que en efecto tiene que ver con la deficiencia del expediente técnico, ¿no? Que a veces no se consideran la totalidad de partidas o no se han considerado la cantidad de metrados correspondientes. Sin embargo, debo mencionar también que el caso de los adicionales también a veces puede tener su sustento en actos que no hay por qué callarlos, ¿no? En actos ilícitos, en actos de corrupción, de una colusión agravada entre el contratista y la entidad, no siempre, pero normalmente, o tal vez el común, es que pueda pasar eso, ¿no? Que se valgan de esta figura que la norma ha previsto para poder realizar estas prestaciones adicionales, ¿sí? Para poder cometer sus fechorías. Ahora, volviendo al tema de los errores en el expediente, a veces los expedientes son mal elaborados, porque la entidad no tiene el personal suficiente para poder, en este caso, para poder elaborar correctamente esos expedientes o supervisarlos, ¿no? De que sean los correctos. Además, pues, es que en el caso de obras es algo incierto también, ¿no? Porque imagínense que yo voy a hacer una carretera de aquí, pues, que una todo el norte, se me ocurre, ¿ya? Y yo pienso, y de los estudios no es que pienso, sino es que de los estudios que he realizado, me dice, pues, que tenemos un solo suelo. Sin embargo, por los diversos tipos de terreno que podemos encontrar en algún momento que se va a hacer necesaria una prestación adicional porque no son los metrados que correspondieron o porque el tipo de suelo me requiere utilizar otras partidas para poder concluir esa prestación. A ver, vamos a ver por acá su compañero segundo. Perdón, Germán primero dice, no se hicieron los metrados
In situ, claro, en efecto, Germán, a veces los expedientes no se hacen in situ, solamente a veces se copian los expedientes, ¿no es cierto? Yo he visto, con el dolor de mi alma, he visto expedientes que tenían el nombre de otro sitio. Quiere decir que son copiados. Su compañero Germán menciona, segundo, perdón. Líneas arriba le consultaron si es que un contrato suma alzada puede existir adicionales o reducciones. Creo que me perdí su respuesta. Ok, segundo. No recuerdo haber leído, pero en efecto, hay opiniones en el sentido de que no es un impedimento el hecho de que las prestaciones sean a suma alzada, ¿ya? Lo que se ha establecido es que en tanto las prestaciones puedan ser divisibles, ¿sí? En tanto las prestaciones puedan, en este caso, saber hasta cuándo es el 25%, podría realizarse una reducción, ¿ya? Así es que no habría en este caso por qué impedir en este tipo de contratos puedan existir las reducciones o las prestaciones de reducciones o los adicionales. Bien, ok, avanzamos entonces. Bien, en los costos por esta nueva prestación adicional, ya lo hemos mencionado, van a ser los mismos que se establecieron en el contrato. Pero ¿qué pasa si no se puede determinar cuál es el costo? ¿Cuándo creen ustedes, por ejemplo, que no es posible poder establecer cuál es el monto? A ver, díganme. En el ejemplo que les ponía, ¿no? De vigilancia, por ejemplo. ¿No es cierto? Yo voy a pedir que tú puedas, en este caso, vamos a poner el siguiente ejemplo, que utilizamos para la reducción, pero lo vamos a hacer ahora para el adicional. Yo te había contratado para que tú puedas prestar servicio de vigilancia en 3 oficinas que yo tengo en mi entidad. Y de pronto voy a inaugurar una 4ª oficina. Estamos dentro de la ejecución del contrato y yo puedo decir que como la finalidad del contrato es que tú me brindes el servicio de vigilancia, toda vez que tengo una nueva oficina, podré ampliar un puesto de vigilancia, ¿no es cierto? Y en este caso, lo que necesito es que me asignes una persona más y yo podré indicar algunas cosas. La pregunta es, ¿y cuánto le voy a pagar por esa persona más? Si en el contrato no hemos establecido que la entidad le pague al contratista por cada vigilante. La entidad le hace un pago global que incluye personal, que incluye herramientas, maquinaria, todo lo que sea necesario, ¿no? Photocheck, armas, etc. Entonces, como no está establecido exactamente cuánto es, se tendrán que sentar las partes y decir, ok, vamos a aumentar estos precios, esto es así, y podrá determinarse, en este caso, el precio. Si es que en el contrato, si estuviese expresamente cuánto es el valor, por ejemplo, he contratado los 1000 uniformes, pero ahora quiero 1500, 1250 uniformes. Allí sí sé cuál es el precio unitario, entonces podré multiplicarlo y poder encontrarle un valor a cada, en este caso, objeto. Su compañero Germán está dando la respuesta, ¿no es cierto? A ver, dice, si quitas un puesto de vigilancia de 3 puestos, es difícil determinar el 25%. Por eso, se pueden hacer las reducciones siempre y cuando se pueda, en este caso, dividir, ¿no? Si no, vas a tener que hacer la prestación del total de la contratación. Claro, lo que tú vas a poder hacer solamente es reducirles el 25%. Luego tendrás que coordinar con el contratista para poder hacer una modificación por otro tipo de modificación. Pero ya ahí sí vas a necesitar el consentimiento del contratista. Porque en este caso, vamos a ponernos en el supuesto que menciona su compañero Germán, ¿ya? Para no dejarlo en el aire. Dice, imaginemos que son 3 puestos de vigilancia y voy a quitar un puesto. Entonces, no sería el 25%, me dice él, ¿no? Debería ser tal vez inclusive más de ese 25%. Entonces, 33.3%, me dice, ¿no? Sí, pues, pero incluso lo que podría hacer yo como entidad es
resolver el contrato, ¿no es cierto? De repente, por caso fortuito, por fuerza mayor, por hechos sobrevinientes a la suscripción del contrato. ¿Qué pasa si mi oficina administrativa desapareció? Pues ya no está. ¿Por qué te voy a tener que seguir pagando si ya no está la oficina? Y mi reducción es más del 25%. Bueno, podré reducirte, según lo que establece la norma, el 25%, pero podría utilizar otras figuras como la resolución de contrato parcial, por ejemplo, si es que se podría hacer, y no tendría que buscar alguna otra salida legal para poder justamente hacer esa reducción. Se tendría que hacer un nuevo procedimiento, se tendría que hacer un nuevo contrato, un nuevo procedimiento, pregunta su compañero administrador. Pero primero tendrías que cerrar el otro contrato y para ello tendrías que esperar que termine o resolver el contrato, ¿cierto? Porque no vas a hacer una nueva convocatoria cuando tienes un contrato vigente. Primero tienes que culminar ese contrato. Su compañero Víctor menciona, para los casos donde el proveedor elabora el expediente y ejecuta la obra, también se pueden solicitar ampliaciones. Víctor, adicionales o reducciones. Víctor, corrigiéndote otra vez, no son ampliaciones, son adicionales. En el caso donde el proveedor elabora el expediente técnico y ejecuta la obra, se denominan, ¿te refieres al servicio o a la obra? ¿Te refieres a un servicio? Ya, lo que pasa es que hay un poquito de diferencia porque en este caso, en el caso de servicios, no va a ser posible la elaboración de expediente porque no hay expediente. O sea, te refieres solamente a obras, ¿ya? La modalidad que tú me mencionas es una modalidad concurso-oferta. Solamente procede en el caso de obras porque quien elabore el expediente también va a ejecutar, ¿ya? Eso es un concurso-oferta. En este caso, la norma ha precisado que en el caso de concursos-ofertas, no proceden los adicionales por errores en el expediente técnico. ¿Y por qué? Porque la pregunta es bien sencilla. Porque ¿quién elaboró el expediente? El mismo profesor que está ejecutando. Y por lo tanto, no podría valerse de un error en ese expediente para solicitar un adicional. ¿Ya? Bien, además recordemos que este tema de los concursos ofertas ha quedado limitado para solamente ciertos tipos de procesos. Me parece que son para los de saneamiento y siempre cuando superen una determinada cantidad de monto. ¿Correcto? Bien. Avanzamos. Entonces, la reducción también ya hemos mencionado, es una disminución de las prestaciones originalmente pactadas. Perfecto. ¿Alguna duda en relación a la adicional o a la reducción de prestaciones? Les dejo aquí algunas opiniones para que ustedes las puedan analizar y revisar. Si tienen igual cualquier consulta, me la puedan hacer a lo largo de la clase o en la siguiente clase. La opinión 096 del año 2015, en la que señala que la ejecución de prestaciones adicionales, ¿sí? Ahí tenemos la ejecución de prestaciones adicionales, señala esta opinión, supone la ejecución de nuevas prestaciones o prestaciones diferentes a las originalmente pactadas, no previstas en el contrato, pero que resulten necesarias para que se cumpla con la finalidad para la cual fue celebrada. ¿Ya? A veces las entidades usan mucho esta figura para lo siguiente. Teníamos nuestro contrato, dice, teníamos nuestro contrato suscrito y vigente hasta septiembre de este año. Pero resulta que se supone que acabamos en septiembre y yo ya no tengo contrato con qué continuar porque mi proceso todavía está para largo. ¿Puedo utilizar mi adicional? Puedes utilizar tu adicional. Contratar con el mismo proveedor, es decir, o sea, a ordenar una prestación adicional por el 25% del contrato. Es decir, tu contrato se va a ampliar. ¿Ya? Listo. Aquí les dejo entonces algunas opiniones para que puedan ustedes revisarlas respecto a las prestaciones adicionales. Evidentemente hay más modernas también, pero he considerado estas porque las adicionales no es una figura nueva, o sea, es una figura que se recoge
desde el decreto legislativo 1017, que fue la norma anterior de la norma de contrataciones vigente el año 2011, 2009. Entonces, son figuras que se vienen repitiendo respecto de las prestaciones adicionales y las reducciones de las prestaciones. Aquí tenemos otra opinión, el 25%, y ya lo hemos mencionado, ¿no es cierto? Ya nos ha quedado claro que es hasta por el 25%. Vamos a conversar aquí de un poquito de aquello que estaban preguntando en el caso de obras, ¿no? La prestación adicional en el caso de obras, ¿sí? Se considera una prestación adicional aquella no considerada en el expediente ni en el contrato original, igual cuya realización resulta indispensable o necesaria para el cumplimiento de la meta prevista de la obra principal y que dará lugar a un presupuesto adicional, ¿cierto? Porque ya no está presupuestado, pues es algo adicional. ¿Cuáles son las causales que podrían existir para que haya un presupuesto adicional, una prestación adicional en el caso de obra? Se deben a tres situaciones. Por situaciones imprevisibles posteriores a la suscripción del contrato. ¿Cómo podríamos mencionar esta de aquí? Yo no sabía que iba a haber un terremoto, pues, y que iba a mover de repente los suelos y que eso me implica que tenga que hacer prestaciones que no se consideraron en el expediente para poder continuar con esta ejecución. Por deficiencias en el expediente técnico. Pues el expediente técnico contiene errores, es deficiente y no ha señalado ciertas partidas que son necesarias en su ejecución para la culminación de esta obra. Por causas no previsibles en el expediente de obra. Bueno, tal vez no hubo una correcta asignación de riesgos, tal vez no hubo alguna previsión que se pudo hacer en el tema de la elaboración del expediente. ¿Cuáles son los tipos que pueden haber en el caso de la prestación adicional? Lo mencionamos hace un momento. Pueden haber prestaciones adicionales por mayor metrado o puede haber una prestación adicional por una obra complementaria, ¿no es cierto? ¿Cuándo digo que es mayor metrado? Cuando la partida sí está consignada en el expediente, pero yo necesito más de esa partida. Aquí me habían colocado solamente, vamos a imaginar, 100 metros de cierta partida, 100 metros, que fue el caso. Pero no son 100, sino son 120. En ese caso es un mayor metrado, porque la partida sí está contenida en el expediente. ¿Y cuándo es una obra complementaria? Cuando en el expediente no se ha consignado esa partida. Se va a generar una partida nueva. No existe en ese presupuesto. ¿Ya? Este tipo de ampliaciones, ¿no? Se generan en las obras contratadas a precios unitarios y a suma alzada. En cualquiera de los dos casos se puede, en este caso, indicar las obras complementarias. En el caso de los mayores metrados, y eso es importante, estos solamente pueden existir en las obras contratadas a precios unitarios, más no en la suma alzada. ¿Por qué? A ver, los que se acuerdan cuando hemos hablado de suma alzada y precios unitarios. ¿Por qué creen que el mayor metrado no procede en obras contratadas a suma alzada? A ver. Porque se contrata a la suma alzada es a todo costo, ¿no es cierto? Así es, ¿ya? Entonces el mayor metrado no se va a poder pedir en el caso de que sea una obra a suma alzada, ¿ya? Su compañera Karina preguntó, ¿los adicionales y las reducciones se materializan en una adenda, un contrato adicional o reducción? Mencionamos, Karina, que para la adicional o la reducción basta únicamente que se emita la resolución que aprueba u ordena la prestación adicional o la reducción de prestación. Eso es suficiente. Sin embargo, si por un efecto de formalidad la entidad quiere suscribir una adenda, lo puede hacer. No es obligatorio. Es más, en el registro de la plataforma del SEACE, solamente se registra la resolución que autoriza la prestación adicional
o la resolución que autoriza la reducción de prestación, ¿ya? Entonces, bastaría con esa resolución, pero si quieren formalizarlo, regularizarlo a través de una suscripción de una adenda, lo pueden realizar sin ningún problema. Bien, avanzamos. En el caso de los adicionales de obra, a diferencia de lo que hemos mencionado, el caso del 25%, en el caso de obra tenemos que hay adicionales que son menores al 15% y adicionales mayores al 15%, ¿ya? ¿Qué es lo que establece la norma? Que solo se procederá a la ejecución de obras adicionales cuando previamente cuenten con disponibilidad presupuestal y con resolución del titular de la entidad. Y en los casos en que sus montos, por sí solos o restándole los presupuestos deductivos vinculados, sean iguales o no superen al 15% del monto total del contrato original. Entonces, en el caso de obras, los adicionales no podrán ser por el 25%, sino solamente por el 15%, ¿ya? En el caso de obras. Y en cuanto, entonces, doctora, ¿me puede decir que no hay prestaciones adicionales mayores al 15%? Sí, sí las pueden haber, con la diferencia de que para que sean adicionales mayores al 15%, se va a necesitar la autorización expresa de la Contraloría General de la República, ¿ya? La norma establece en el artículo 206 que las prestaciones adicionales cuyos montos, restándole los presupuestos, superen el 15% del contrato original, luego de ser aprobadas por el titular de la entidad, requieren para su ejecución y pago la autorización expresa de la Contraloría General de la República, ¿ya? La determinación del referido porcentaje incluye los montos, otros ya que no vamos a entrar aquí a tallar. Entonces, lo que quiero que diferenciemos es que en el caso de bienes y servicios, podemos hablar de las prestaciones adicionales del 25%, y en el caso de obras, 15%, solamente con la autorización de la entidad, y mayores al 15% con la aprobación de la entidad y de la Contraloría General de la República. Y esta situación, les comento, que es importante, la que se ha regulado ahora en la norma en cuestión de arbitraje, es que lo que pasaba, lo que se detectó en algunas entidades fue lo siguiente. Vamos a imaginar que yo como contratista ejecutaba la prestación y finalmente tú no me querías pagar, pero yo te decía, oye, pero tú me dijiste que lo hicieran, si bien es cierto, no hubo resolución, pero vamos a hacer un arbitraje para que se reconozca que en efecto yo he ejecutado esta prestación. La norma de contrataciones ha establecido claramente que las controversias que surjan de la aprobación de adicionales de obras no son arbitrables. Es decir, no podré someter mi controversia a un proceso arbitral. Tendré que irme al Poder Judicial, si es que quiero reclamar algo, para poder solucionar alguna controversia. ¿Ya? Mi compañera menciona en las adendas, por mayores metrados, se debe presentar carta fianza por ese diferencial. En el caso de los bienes y servicios, sí, volvemos a decir que deben presentarse la garantía. ¿Ya? Bien, en el artículo 205, nosotros encontramos las prestaciones de obra menores o iguales al 15%. ¿Ya? Miren ustedes, a diferencia del caso de bienes y servicios, que les hemos mencionado que basta que el área usuaria informe que requiere esos bienes y servicios, que se vea si es que hay presupuesto y luego se emita una resolución. En el caso de obras, dice, la necesidad de ejecutar una prestación adicional es anotada en el cuaderno de obras, que ahora es electrónico, ¿no es cierto? Ya sea por el contratista a través de su residente o por el inspector según corresponda. En un plazo máximo de 5 días, contados a partir del siguiente día de la realización, el inspector dice, ratifica la entidad la anotación realizada adjuntando un informe técnico que sustente su posición respecto a la prestación adicional. Además, se requiere el detalle o sustento de la deficiencia del expediente técnico o del riesgo que haya generado la necesidad de ejecutar esa prestación adicional. Luego tenemos, a ver, el contratista presenta el expediente técnico de obra dentro de los 15 días de la anotación del cuaderno de obra, siempre que el inspector, según corresponda, haya ratificado la necesidad de la ejecución.
¿Ya? Bueno, luego ya tenemos otro tema de obras que realmente es bastante extenso, ¿ya? A efectos de aprobar la ejecución de adicional de obra, dice, cuenta con un informe de viabilidad presupuestal y la opinión favorable sobre la solución técnica propuesta en el expediente presentado por el contratista. Para emitir una opinión técnica sobre la solución, la entidad solicita el pronunciamiento del proyectista. ¿Quién es el proyectista? Aquel que había elaborado el expediente técnico, ¿ya? De no contarse con dicho pronunciamiento siendo negativo, el órgano de entidad responsable será el que emita la opinión. Bien, ahí tenemos entonces respecto de lo que se establece en relación a los presupuestos adicionales en el caso de obras. Son dos artículos precisamente bastante extensos, el 206 para prestaciones adicionales hasta el 15% y en el caso de los que son superiores al 15%, lo encontramos, perdón, los que son hasta el 15% en el 205 y los superiores al 15% en el 206. Entonces, estas orden de prestación adicional, ya sea en el caso de bienes o en el caso de ejecución de obras, lo que va a implicar es que el contratista necesite un mayor tiempo para poder ejecutarlo, ¿no? Entonces, es que un adicional podría generar la necesidad en el contratista de solicitar una ampliación de plazo. La norma de contrataciones establece que se puede ampliar el plazo por la aprobación de un adicional que afecte el plazo. Por ejemplo, en el caso de obras, ¿no? Estamos mencionando, si me estás diciendo que ejecute más partidas, por lo tanto voy a necesitar más tiempo, ¿ya? También puedo solicitar ampliaciones de plazo por atrasos o paralizaciones no imputables al contratista, es decir, que han sido ajenas a la voluntad, debidamente comprobadas y que además modifiquen el plazo de ejecución contractual. ¿Qué pasa, por ejemplo, si nosotros teníamos un contrato en el que establecía que yo iba a entregar un informe a la entidad en el plazo de 60 días? Y cuando estaba en mi plazo número 40, sucedió este tema de la pandemia. Y por lo tanto se vio suspendido el plazo desde el 16 de marzo hasta, dependiendo de en qué situación nos encontremos, podríamos decir, inclusive hasta ahora, ¿no? En algunas regiones siguen todavía con estado de emergencia, con orden de inamovilidad. Bueno, entonces esa situación que no se puede atribuir a la responsabilidad del contratista, porque el contratista no fue culpable de esa paralización o de ese atraso, le da el derecho a poder solicitar una ampliación de plazo, ¿verdad? Para ello, en referencia a lo que les estoy mencionando, no sé si ustedes se acordarán o sepan que justamente esta pandemia originó que muchas obras, muchos contratos de obras, así como plazos de bienes y servicios, se vean perjudicados por esta pandemia. Y producto de esa preocupación, el OCE emitió la Directiva 05 del año 2020. Evidentemente, primero se emitió el Decreto Legislativo 1486, que fue el que ordenó y mencionó de que el OCE debía emitir una directiva para poder regular las solicitudes excepcionales de plazo en el caso de ejecución de obra, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en el caso de ejecución de obra, para que proceda una ampliación de plazo, igual primero se tiene que anotar en el cuaderno de obra el inicio y el fin del hecho generador del atraso para luego poder presentar su solicitud de ampliación de plazo. Entonces, es que se elaboró esa directiva 05 con la finalidad de poder indicar de que si el contratista no hubiese anotado en el cuaderno de obra este hecho, tenía el plazo para poder solicitar una ampliación de plazo excepcional. Mucha gente indicó de que por qué para el caso de bienes y servicios no había salido una directiva igual. Yo era de la opinión, hasta ahora soy de la opinión, que en el caso de bienes y
servicios no se necesitó una directiva especial porque tranquilamente, en el caso de bienes y servicios, pudimos acogernos al procedimiento que establece la norma respecto de la ampliación de plazo, porque en efecto había una suspensión, una paralización no imputable al contratista y que podía ser solicitada dentro de los 7 días de culminado el hecho generador. ¿Cuál era el hecho generador del atraso? La pandemia, la orden de inamovilidad. ¿Cuándo terminó la orden de inamovilidad? Depende del sector, depende de los documentos que se puedan acreditar. Bien, entonces, sin embargo, posteriormente también se ha emitido el decreto supremo 103, que es el que regula y establece que en el caso de bienes y servicios, donde las partes hayan sido perjudicados por esta suspensión de funciones, suspensión de actividades, también podría o también es aplicable una ampliación de plazo. ¿Ya? Entonces, veamos cómo es que procede la ampliación de plazo. ¿Qué es lo que establece la norma respecto de la ampliación de plazo? Por allí pregunté, ¿no? ¿Qué es la ampliación de plazo? Y su compañero me dice, vamos a correr el plazo. En efecto, vamos a dar un plazo mayor al que se ha solicitado para poder culminar con las prestaciones. ¿Qué establece la norma en relación a esto? Que el contratista puede solicitar ampliaciones de plazo, ¿ya? Por atrasos o paralizaciones no imputables al contratista. ¿Cuánto es el plazo que tiene la entidad, el contratista, para poder solicitar la ampliación de plazo? Es de 7 días hábiles de culminado el hecho generador, correcto. ¿Cuál podría ser, en el caso de bienes y servicios, un hecho generador del atraso? Ya dijimos la pandemia, pónganme otro ejemplo. ¿Cuál podría ser un atraso que no pueda ser imputable al contratista que pueda generar una ampliación de plazo? A ver, ¿cuál podría ser ustedes, díganme, una situación? Ya, fenómeno del niño, se cayó un puente, pues no puedo pasar, un caso fortuito, fuerza mayor, un terremoto, no solamente desastres, también podría pasar. ¿Qué pasa si el producto yo tenía que exportarlo y de pronto las exportaciones no han podido pues generarse o realizarse de una manera normal, ¿cierto? Así. Por ejemplo, su compañero Germán propone también un tema interesante. En el caso de obras, huelgas del sector. Pero no solamente en el caso de obras, también podría ser el caso de bienes y servicios. Un paro de transportistas. Yo tenía que llevar todos los materiales hasta la entidad, pero hay un paro de transportistas y no puedo llegar dentro del plazo legal, dentro del plazo de ejecución contractual. Por lo tanto, deberé, en este caso, solicitar una ampliación de plazo. ¿Ya? Parte del terreno, es decir, que la población se oponga, por ejemplo, en los casos de la ejecución de plantas de tratamiento. Ya podría ser, por ejemplo, su compañero Percy menciona, ¿no? Yo estoy ejecutando, pero en este caso hay pobladores que se han metido al terreno donde estoy ejecutando y no me dejan que siga yo con el tratamiento de las plantas. Por supuesto, es un hecho que me está generando atrasos y paralizaciones que no pueden ser imputadas al contratista y por lo tanto tendré el derecho de poder solicitar la ampliación de plazo. La norma establece que procede una ampliación de plazo cuando se haya aprobado un adicional, como ya lo hemos mencionado, pero siempre y cuando afecte el plazo, ¿sí? En este caso podrá solicitar, dice, ya lo de las garantías, que ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Y también por atrasos o paralizaciones no imputables al contratista. El contratista debe solicitar dentro de los 7 días hábiles de culminado el hecho generador, y aquí sí hay que tener cuidado, porque si el contratista no presenta su ampliación de plazo dentro de esos 7 días, la entidad le va a declarar improcedente su pedido de ampliación de plazo. Y por lo tanto, si es que ha sido improcedente y tú te demoras en entregarme el objeto contractual, ese plazo de más, ¿qué me va a originar? Ese plazo adicional, esa demora, ¿qué es lo que me va a originar a mí como contratista? ¿Que me apliquen qué?
Si la entidad me ha declarado improcedente mi ampliación, penalidades, correcto, porque no se ha aprobado mi pedido de ampliación, ¿cierto? ¿Ya? Por eso es importante entonces la ampliación de plazo. ¿Ah? No solamente nos confiamos y digamos, no, pero es que todos supieron que hubo lo del fenómeno del niño, todos supieron que hubo una huelga, entonces evidentemente la entidad va a entender que yo no le puedo, sí, pero tienes que solicitarlo hasta el 7º día de culminado el hecho generador. Si no lo solicitas, la entidad te va a declarar improcedente. ¿Cuál es el plazo que tiene la entidad para poder responder este pedido de ampliación de plazo? La entidad tiene solamente 10 días para poder contestar la ampliación de plazo. Si no contesta dentro de esos 10 días, se presume que la entidad ha aprobado esa ampliación de plazo y por lo tanto será responsabilidad de la entidad si es que en realidad no quería aprobarla, porque ya se va a entender que sí fue aprobada. Y en el caso de la ampliación de plazo, la norma establece que procede el reconocimiento de gastos generales debidamente acreditados. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado también, si somos funcionarios de la entidad, en responder correctamente esta ampliación de plazo, porque nos podría generar incluso el reconocimiento de gastos generales que estén debidamente acreditados, obviamente. A ver, vamos por aquí, Germán con obras, dice, en el caso de obras, ¿suficiente con escribirlo en el cuaderno? No, no, Germán, no, tienes que anotarlo, pero aparte tienes que presentar tu expediente al expresor y tienes que seguir el tema de el procedimiento especial para la ampliación de plazo. No solamente basta con que tú anotes en el cuaderno de obra. Lo que sí necesitas anotar en el cuaderno de obra es el inicio y el fin del hecho generador de atrás. Estoy buscando justo el artículo para poder mencionar. ¿Ya? Pero entonces, lo que tienes que hacer es anotar, sí, pero aparte tienes que presentar tu documentación. ¿Ya? El procedimiento para la ampliación de plazo en el caso de obras, Germán, lo encontramos en el artículo 198, ¿ya? Y como primer requisito tenemos que se anote en el cuaderno de obras, y luego dice, dentro de los 15 días siguientes de concluida la circunstancia invocada, el contratista deberá cuantificar y sustentar su ampliación de plazo. ¿Ante quién? Ante el supervisor o el inspector, de ser el caso, ¿no? Y con copia a la entidad. ¿Ya? Entonces, no solamente va a bastar la anotación, sino es que hay que presentarla y cuantificar. Su compañero Neisser pregunta, ¿el contratista tiene que fijar el nuevo plazo en el pedido de ampliación de plazo? El contratista lo que va a hacer es pedir la cantidad de días. Por ejemplo, yo te pido una ampliación de plazo de 10 días, se me ocurre, ¿cierto? Entonces, la entidad tendrá que responderte y decirte, se aprueba la solicitud de ampliación de plazo del contratista por 10 días. Por lo tanto, modifíquese, y ahí sí será necesario suscribir una adenda para poder colocar el nuevo plazo de ejecución contractual, o podrán consignarlo en su resolución. Por lo tanto, se tiene que la nueva fecha de culminación de las prestaciones será tanto, ¿no? Y podrán colocar contando ese plazo que se ha solicitado. ¿Ya? Bien. Para los interesados en el caso de obras, los que quieran reforzar un poquito más el caso de obras, tenemos que el 198 es el que regula todo el tema de la ampliación de plazo en el caso de obras. Hay un procedimiento, ¿no? Porque luego de que en el caso de bienes y servicios es súper sencillo. El contratista presenta la ampliación de plazo a la entidad directamente y la entidad tiene 10 días para resolverlo y se acabó. En el caso de obras hemos dicho que hay un primer requisito que tiene que ser anotado en el cuaderno de obras y luego de 15 días tiene que presentarse ante el supervisor para que éste pueda, en este caso, presentar a la entidad. ¿Ya? Luego de que el inspector recibe esa solicitud de ampliación de plazo del contratista, tiene un plazo de 5 días hábiles. ¿Ya? ¿Para qué? Para que pueda emitir un informe, y ese informe tendrá que ser remitida a la entidad. Con ese informe del supervisor, la entidad tendrá 15 días para poder aprobar.
su compañero Neisser pregunta, pero en este caso de la inamovilidad, que al principio se pensó que era de 15 días, pero se prorrogó en algunos lugares hasta ahora, ¿cómo queda eso? En el caso de obras, la directiva 05 estableció cuál era el procedimiento para poder solicitar la ampliación excepcional de plazo, ¿ya? De ampliación de plazo. Y salieron algunos decretos, el 101, si mal no recuerdo, que él fue el que estableció en una disposición complementaria final y transitoria que a partir de esa fecha se debía empezar a computar los 15 días, ¿sí? Los 15 días para poder solicitar la ampliación de plazo. Incluso en el caso de obras, esta directiva menciona que a pesar de que hayan pasado esos 15 días, el contratista lo puede solicitar, ¿eh? Pero evidentemente el plazo que esté dentro de esos 15 días, si tú te demoras en la ejecución de la obra, ya se va a computar como penalidad, ¿ya? Y en el caso de bienes y servicios, Neisser, depende mucho de cómo es que se suspendió el plazo de ejecución. Por ejemplo, hay algunas entidades que ante esta inamovilidad que hubo, enviaron correos o cartas a los contratistas diciéndoles se suspende la ejecución del contrato por el COVID, ¿cierto? Entonces, esa era la causal de paralización. Y luego, inmediatamente a la primera comunicación de la entidad diciendo que ya se había levantado la cuarentena y que se podían iniciar los trabajos, esa fecha debíamos tomarla como fecha de culminación del evento generador del atraso y de allí contar los 7 días para poder presentar la ampliación del plazo. ¿Ya? Bien, espero que esté claro este tema de aquí. Aquí está el tema de la ampliación del contrato de obras, también así está, ¿verdad? Por atrasos o por paralizaciones, es lo mismo, ¿no es cierto? Atrasos y paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, cuando es necesario una prestación adicional, cuando es necesario un plazo adicional por la ejecución de nuevos metrados, ¿ya? ¿Cuáles son los requisitos para el caso de la ampliación de plazo en el caso de obras? Que afecte la ruta crítica y que además ese atraso o paralización no sea imputable al contratista, ¿ya? Ahí está el plazo que les estaba mencionando, ¿no es cierto? Que son 15 días para que el contratista cuantifique y solicite su ampliación de plazo, 5 días para que el supervisor emita su informe con la opinión, y luego 15 días para que la entidad emita una resolución igual aprobando esa ampliación de plazo. Y si no hay resolución, ¿y qué pasa si no hay resolución en este caso de la ampliación de plazo? En el igual modo que para bienes y servicios, si no se ha producido la contestación de la entidad, se deberá entender que esta ampliación de plazo ha quedado consentida. Es decir, ha sido aceptada por la entidad. No sé si tienen alguna otra pregunta respecto de las ampliaciones. También tenemos otras modificaciones convencionales que ya las vamos a tocar la siguiente clase, al momento de iniciar la siguiente clase. A ver, vamos. Ese documento debía ser emitido por el titular de la entidad, el documento de suspensión. No necesariamente, segunda, no necesariamente por el titular de la entidad, porque pudo habértelo enviado el área de logística, que te pudo haber dicho que se iba a suspender el contrato, ¿no? O el área usuaria. No hay problema. Bien. Entonces, solo para terminar ya, aparte de estas modificaciones que hemos visto, que son adicionales, que son reducciones, que son ampliaciones de plazo, la norma establece que también pueden haber otros tipos de modificaciones que sean necesarias al contrato, pero que no se puedan solucionar con un adicional o que no se puedan solucionar con una reducción, ¿ya? Porque de repente superan, pues, es más del 25% o es menos del 25%. Y en ese caso, permite a las partes que puedan conversar
que puedan conciliar y poder llegar a cabo una modificación no convencional al contrato, ¿ya? Evidentemente, si es que el monto va a aumentar, se van a necesitar presupuestos para poder justamente aprobar otro tipo de modificaciones. Las vamos a conversar igual al iniciar la siguiente clase, otro tipo de modificaciones. Nos quedamos entonces con el tema del adicional, la reducción y las ampliaciones de plazo, que son figuras que permiten que el contrato se modifique, que el contrato original, como fue suscrito, sea modificado por eventos sucedidos con posterioridad a la suscripción del contrato. Su compañera Neisser pregunta, en el caso que no se emita la resolución dentro del plazo, ¿se aplica allí la figura del silencio administrativo? Del silencio administrativo positivo, porque hay que entender que solamente en este caso sí nos van a aceptar, ¿ya? Así es, porque expresamente lo establece la norma, por eso es. A ver, dice, mire si es posible un adicional en un contrato, eso está, pero ahora no es posible uno adicional. Ya, segundo, me pregunta, en servicios sí es posible un adicional en un contrato suma alzada, pero en obras no es posible el adicional por mayores metrados, pero si es una obra complementaria, sí procede. ¿Ya? Acuérdate que hemos hecho la diferenciación de mayor metrado y de obra complementaria. Cuando es mayor metrado, no va a proceder porque esa suma alzada, ¿correcto? Pero cuando es una obra nueva, es decir, no está presupuestada esa partida, y es una obra nueva, vamos a incluir nuevas partidas, eso sí es posible. ¿Ya? Bien, chicos, entonces les agradezco mucho, como siempre, su constante participación, y espero haber absuelto todas y cada una de las consultas. Por allí discúlpenme si me ha pasado alguna, espero no, y nos vemos el día lunes. El día de mañana, para los interesados, quiero invitarlos a través de la página del Colegio de Abogados de la Libertad. Se va a transmitir un pequeño conversatorio con el especialista, el doctor Cristian, se me fue su nombre, con el que vamos a poder conversar respecto del procedimiento sancionador, el doctor Cristian Guzmán Napurí, el procedimiento administrativo sancionador, para todos aquellos que sean proveedores del Estado y alguna vez hayan tenido algún procedimiento sancionador y les hayan aplicado alguna sanción, vamos a conversar sobre estos temas. Mañana a las 6 de la tarde a través del Facebook del Colegio de Abogados de la Libertad. Igual pueden ubicar la información en mi fanpage del estudio, haciendo el cherry, Pérez Asesores y Consultores. Así me ubican en el Facebook para que puedan ubicar. Les pongo ahí, ¿ya? Listo. Entonces los espero contar mañana con ustedes en esta charla. Listo, chicos.